Como veis, siempre tengo un momento para todos vosotros, así que aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos dedicados al análisis de bases de datos para aplicaciones de Berneo. En este pequeño ejemplo de análisis, donde acabo de confeccionar una serie de tablas sobre una galería de arte. Veis aquí en pantalla que he creado una carpeta llamada Galería de Arte y aquí dentro hay una serie de tablas que más o menos pueden estar en orden alfabético, de la A a la Z. Bien, en este vídeo no he creído conveniente, digamos, el mostrar un paso a paso de cómo crear la tabla y los campos, porque en vídeos anteriores ya lo hemos hecho, ¿vale? Lo único que voy a destacar, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, un pequeño esquema para que veamos cómo está confeccionado, digamos, el esquema de estas tablas como tal, ¿vale? Bien, voy a crear un pequeño esquema para comentaros. Aquí voy a añadir, digamos, todas las tablas, todas, porque todas tienen que aparecer en este esquema como tal. Vale, voy a poner arriba, quitando esto de aquí, por ejemplo. Voy a poner contactos, en una tabla de contactos normal, como la que tenemos en los vídeos anteriores, con unos datos básicos. Aquí tenemos el nombre, observaciones, fotografía y teléfono, con los índices correspondientes. Esta tabla de contactos, por debajo tenemos una de artistas, por ejemplo, los artistas de las obras, y aquí tenemos un campo enlazado de tipo enlace maestro hacia la tabla de contactos. Por eso la tabla de contactos, aquí tenemos que existe un plural de artistas con los contactos, que sería básicamente en la flecha roja que veis aquí. Aquí tenemos también, por ejemplo, las obras, ¿vale? Vamos a poner aquí las obras, pongamos por aquí, por ejemplo, los temas de las obras expuestas y las exposiciones como tal, ¿vale? Así quedaría entendible. Voy a grabar para que no se pierda. Cada tabla tiene sus propios campos, como veis aquí. La tabla de obras, por ejemplo, tiene aquí un doble plural, es decir, que enlaza hacia dos tablas distintas, hacia la de artistas y la de temas. ¿Por qué? Porque aquí tenéis que una obra puede pertenecer a un tema y a un artista, o bien los temas pueden tener muchas obras. Por ejemplo, un tema de naturaleza, pues puede tener 500.000 tipos de cuadros distintos, organizados por naturaleza, ¿no? El artista puede tener muchas obras y una obra pertenece a un artista. Aquí hemos puesto también las obras que se exponen. En este caso, veis que es una tabla donde no existe ningún campo y únicamente existen dos campos que enlazan hacia otra tabla. Sería un doble plural, digamos, esta tabla expuesta, ¿vale? Esta tabla, como veis aquí, pues apunta lógicamente como singular a exposiciones y a obras. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer de cada exposición las obras que se exponen. Por lo tanto, veis que aquí tenemos de forma individual la tabla de temas y la tabla de exposiciones, ¿vale? Y cada una de ellas aquí en obra apunta hacia la tabla correspondiente. En este caso tenemos temas y exposiciones con sus plurales directamente. Simplemente he ido creando campos necesarios en cada tabla. No hay mucho más, ¿vale? Por ejemplo, la tabla de artistas tiene estos campos y aquí veis que se enlaza automáticamente en plural
como vimos en vídeos anteriores. Las obras tienen estos campos y dos enlaces hacia una tabla de artistas y de temas, y aquí te aparecen los plurales automáticamente. La de temas, pues exactamente igual, simplemente es una tabla con datos básicos. La tabla de exposiciones, lo mismo, datos básicos. Lo importante sería la tabla de abajo, que apunta a las obras y a las exposiciones que se han realizado. De esta forma, si yo me voy al proyecto de aplicación y utilizo el generador de interfaz, como hemos visto en vídeos anteriores, pues me va a crear una serie de objetos que están todos aquí con la carpeta correspondiente. En este caso, si yo lo ejecuto, yo anteriormente ya lo había ejecutado y había creado algún dato de ejemplo, pues vemos aquí que tenemos un par de artistas que yo había creado, un contacto, Juan el representante, por ejemplo. Había creado alguna exposición, alguna obra, las obras que están expuestas con el enlace correspondiente de obra y exposición, igual que pone en la tabla, y los temas. Si yo voy viendo cada uno de ellos, por ejemplo esta de artista, pues puedo ver que se me muestran los datos que yo he creado a mano, el enlace hacia la tabla de contacto del representante y como plural las obras que tienen en su poder el artista. Si yo me voy al contacto, pues aquí puedo ver que ese contacto tiene relacionado un plural de 2 artistas. ¿Vale? Las obras, como tengo un par de obras creadas a modo de ejemplo, pues nada, aquí yo podría poner en esa obra el detalle del tema. Pues esta obra trata, por ejemplo, de naturaleza. Y aquí veríamos las obras expuestas, ¿de acuerdo? Por cada tipo de obra. Vemos las obras expuestas, como hemos visto antes, que son, digamos, la relación hacia la obra y hacia la exposición. Y los temas, que serían estos de aquí, el tema que yo creé por defecto, naturaleza, que en este caso tiene una obra, ¿vale? Pues esto sería básicamente la forma de cómo realizar una sencilla aplicación de galerías de arte que cumpla con este esquema.